Por la gracia del Señor, estamos llegando hoy día al último capítulo y al último sermón de esta serie sobre el libro de los Hechos que empezamos en marzo. Imagínense, no sé si a ustedes se la ha hecho largo esta serie. Si se la ha hecho largo, qué bueno, ¿no es cierto? Porque significa que la serie, ¿no es cierto?, ha ido profundizando en muchos detalles. Y si se la ha hecho ameno, mejor todavía, mejor todavía. Así que vamos a poner atención en el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, donde yo le puse como título, ¿no es cierto?, al sermón de hoy, Roma al fin. Porque en los últimos capítulos hemos visto cómo el apóstol estaba siendo conducido por el Señor y por promesa del Señor también, que Dios le había dicho que necesitaba que así como en Jerusalén él lo había testificado, lo hiciera también en Roma. ¿Se acuerdan? Y hemos analizado, ¿no es cierto?, todo este trayecto del apóstol viajando. Vimos la semana pasada el naufragio, ¿se acuerdan? Del barco donde lo iban transportando. Hoy día vamos a ver en el capítulo 28 cómo el apóstol está en esa isla donde había el barco encallado y también, ¿no es cierto?, naufragado, para después en el relato nos va a mostrar qué es lo que sucede allí en Roma. Así que voy a dar lectura del capítulo 28. La primera parte lo voy a saltar, ¿no es cierto?, que es la parte que relata el asunto en la isla, lo vamos a ver también en el sermón, pero voy a leer desde el verso 11 en adelante, hasta el final del capítulo. Dice así el Señor en su palabra: Después de haber estado 3 meses en la isla, nos hicimos a la mar en una nave alejandrina que había pasado el invierno allí y que tenía por insignia a los dioses Cástor y Pólux. Llegamos a Siracusa y allí nos quedamos 3 días. Luego seguimos la costa y llegamos a Regio. Un día después tuvimos viento del sur y al segundo día llegamos a Puteoli, donde hallamos algunos hermanos, los cuales nos pidieron quedarnos con ellos 7 días. Luego fuimos a Roma. Cuando los hermanos supieron de nosotros, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y recuperó el ánimo. Al llegar a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, bajo la vigilancia de un soldado. 3 días después, Pablo convocó a los judíos más importantes, y cuando todos estuvieron reunidos les dijo: hermanos míos, yo no he cometido ningún mal contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres. Sin embargo, me prendieron en Jerusalén y me entregaron al poder de los romanos. Estos examinaron mi caso y quisieron ponerme en libertad, pues no hallaron ninguna razón para condenarme a muerte. Pero como los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, aun cuando no tengo nada en contra de mi pueblo. Por esta razón, los he llamado, pues quería verlos y hablar con ustedes. Me encuentro encadenado por creer en la esperanza de Israel. Ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta en relación contigo, ni ha venido ninguno de los hermanos a denunciarte o a decir algo malo acerca de ti. Pero nos gustaría que nos dijeras lo que piensas, pues sabemos por todas partes que se habla en contra de esta secta. Pablo les señaló un día para reunirse, y muchos acudieron al lugar donde se hospedaba, y desde la mañana hasta la tarde les habló del reino de Dios, citando tanto la ley de Moisés como a los profetas para convencerlos acerca de Jesús. Algunos concordaban con lo que Pablo decía, pero otros no creían. Y como no se pusieron de acuerdo, al retirarse Pablo les dijo: bien habló el Espíritu Santo a nuestros padres por medio del profeta Isaías cuando dijo: ve a este pueblo y dile, ustedes oirán, pero no entenderán, verán, pero no percibirán, porque su corazón se ha endurecido y sus oídos son incapaces de oír. Han cerrado sus ojos para no ver, ni oír, ni entender bien, para que no se conviertan y yo los sane. Por lo tanto, deben saber que a los no judíos se les envía esta salvación de Dios y ellos sí oirán. A lo directo los judíos se fueron luego de discutir largamente entre ellos. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y allí recibía a todos los que iban a verlo. Y sin ningún temor ni impedimento les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Vamos a tener una palabra de oración. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra que hemos podido leer y nos aprestamos ahora, Señor, a recibir la exhortación de parte de ella. Creemos que tu Santo Espíritu, Señor, es el que habla en tu palabra. Nosotros estamos dispuestos, Señor, a recibir de ti
con la acción del Espíritu Santo, tu palabra y hacernos responsables de ella. Señor, ayúdame a mí y a mis hermanos, especialmente a mí, para poder ser transparente, ser claro, Señor, y hablar de acuerdo a tu voluntad y que de mi boca no salgan palabras meramente humanas, con sabiduría humana, sino que tú, Señor, úsame para que tu palabra sea predicada de manera fiel. Oramos con gratitud y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pablo finalmente llega a Roma. Pablo, el apóstol, otra vez, después de muchas vicisitudes, distintas circunstancias en las que estuvo incluso en peligro su vida, llega a la capital del imperio. La promesa del Señor era, como yo les comentaba hace un rato atrás, que Él lo usaría para predicar en la capital del imperio, y así sucedió, ¿ya? Lucas no cuenta absolutamente nada de la posterior vida y muerte del apóstol, porque Pablo muere en Roma. Esto lo sabemos no por los escritos bíblicos, sino que por escritos extrabíblicos, que Pablo fue ejecutado en Roma. No sabemos exactamente si fue después de ser liberado de estas circunstancias y después vuelto a tomar prisionero. El asunto está que escritores contemporáneos, ¿verdad?, escribieron en parte de sus escritos, valga la redundancia, cómo el apóstol fue capturado aparentemente otra vez bajo el imperio, ¿no es cierto?, de Nerón, y decapitado, ¿ya? Así terminó su vida. Pero lo que nos muestra la Escritura en este fin del relato de los Hechos, nos muestra lo vivido desde el naufragio, ¿no es cierto?, y cómo se salvaron de la muerte, cómo Dios salvó a los, no solamente al apóstol, sino que a los más de 200 personas que iban, ¿no es cierto?, en el barco. Los salvó de la muerte, su estadía 3 meses, que fueron los periodos, los 3 meses de invierno, en donde después de eso arribaron, después de esos 3 meses de estar allí en la isla de Malta, como lo vamos a ver, llegar después a Roma. Entonces, el primer punto del mensaje de hoy es qué sucedió justamente antes de llegar a Roma. ¿Qué pasó antes de Roma? Como les decía, 3 meses antes de llegar a Roma, Pablo y sus acompañantes pasaron ese tiempo en la isla de Malta, que fue en la isla donde cayó el barco, donde se hizo pedazo el barco y alcanzaron ellos a algunos que sabían nadar, llegaron nadando a la playa, otros, como lo vimos en el relato, agarrados de alguna tablita, de alguna cosa, no sabían nadar, flotaron y llegaron ahí pataleando, ¿verdad? El asunto es que todos llegaron sanos y salvos, ¿verdad?, a la orilla, ¿ya? Dios nuevamente acá salva la vida de Pablo, evitando que muera. En el relato no lo leí, pero ustedes pueden tener la Biblia abierta, donde estaba en la isla, y llegaron allá, los nativos de la isla lo reciben muy bien, la gente originaria de ahí hacen un fuego, y resulta que el apóstol queriendo, no debemos olvidar que era invierno, o saliendo del invierno casi, ¿no es cierto?, pero le quedaban todavía tiempos de invierno, hicieron una fogata y el apóstol Pablo, como le gustaba ayudar, fue a agarrar unas ramitas, ¿no es cierto?, y en esa ramita había una serpiente, una víbora que muerde a Pablo. Y al morderlo, los que estaban allí presentes dicen, este tipo se va a morir, porque conocían a la víbora. El asunto está que Pablo se sacude a la serpiente, ¿no es cierto?, caía al fuego y no pasaba nada. No pasaba nada, no se murió. Entonces, en ese contexto, el Señor salva otra vez la vida del apóstol Pablo, y lo que sucede es que los nativos que estaban ahí estaban esperando justamente que se muriera, y juzgan o prejuzgan, este tipo se salvó, llegó a la playa nadando, ¿no es cierto?, y ahora de esta no se va a salvar. Entonces, lo más probable es que haya los dioses, entre comillas, los dioses están haciendo justicia. Están haciendo justicia porque este tipo tiene que ser un delincuente, porque habían otros que eran también prisioneros ahí. Tiene que ser un homicida, y aquí está pagando lo que tenía que pagar. Entonces, cuando se dan cuenta, y dicen, si ustedes leen el relato, están esperando que se hinchara, ¿no es cierto?, que se hinchara y después muriera ahí pataleando a lo mejor, y no sucede. Entonces no es un homicida, es un dios. Y dijeron ellos. Si ustedes ven el relato, entonces se van a dar cuenta que esto, curiosamente, pasan de un estado de juzgar a una persona que ni siquiera conocían, ¿no es cierto?, como un homicida, a después de decir que era un dios, porque no se había muerto, ¿ya? Todos los náufragos, después nos dice el relato, que todos los náufragos tuvieron un buen recibimiento y fueron muy hospitalarios.
O sea, recibieron allí, les hicieron una fogata grande para que se pudieran secar, venían recién saliendo del agua, mucho frío, pero también le ofrecieron comida. Pero lo interesante es que el terrateniente, el tipo que tenía más plata ahí, que se llamaba Publio, fue el que lo recibió de mejor manera a Pablo y también a sus compañeros, y lo recibió, dice el relato, en su propia casa durante 3 días. Y en esa casa, en la casa de ese hombre, de Publio, había un anciano que era el papá. Y estaba muy enfermo, tenía mucha fiebre, pero esa fiebre era producto de la disentería, nos dice el texto. Y la disentería no es otra cosa que un problema estomacal, donde hay inflamación, ¿no es cierto?, estomacal. Las personas morían generalmente de eso en ese tiempo. Hoy día es raro que una persona muera de eso si es tratada de buena manera. Pero allí Pablo obra un milagro. Lo reciben en esta casa, se da cuenta que ese hombre, ese anciano, está enfermo, y Publio le dice: mira, mi papá está enfermo, qué sé yo, y el Pablo se acerca, ora por él y lo sana. Y esto provoca que el resto de la gente de la isla, al enterarse de esto, empieza a traer a otros enfermos de distintas cosas. ¿Y el apóstol qué hace? Misericordiosamente ora, le pide al Señor, y muchos en la isla fueron sanados. Entonces esto además que eran, podríamos decir, buenos chatos, los de la isla, ¿no es cierto?, que habían recibido muy bien a todos los náufragos, y al enterarse que esta persona, en especial Pablo, era tan, digamos, agradecido y con deferencia, usó el poder de Dios para sanar, más quisieron a Pablo. Y termina esta parte del relato diciendo que le entregaron de todo para lo que les quedaba de viaje, ¿ya? Lo aperaron, digamos, para el viaje en una nave que tenía que salir. Y la parte, ¿no es cierto?, final, antes de iniciar ese último viaje, nos muestra un trayecto marítimo del viaje, porque el viaje tenía un trayecto en barco y después un trayecto terrestre, ¿ya? Y ese trayecto marítimo del viaje nuevamente es una nave alejandrina. ¿Se acuerdan que yo les decía qué significaba alejandrina? Que no era la hermana de Bertita ni de Marcela, sino que tenía que ver con que era de una parte de Egipto, ¿ya? Y esa nave, sabemos que la mayoría de las naves que venían de Egipto tenían, ¿no es cierto?, cargamentos de grano, y esta nave había hecho una buena navegación, ya habían llegado a tiempo y habían invernado allí, ¿no es cierto? Entonces la nave se salvó, en este caso, y es en esa nave, entonces hacen el trayecto. Y llegan, dice, a Siracusa, eso es lo que leímos, que es parte de la actual Sicilia, ¿no es cierto?, en Italia. Si ustedes ven la punta de la bota, en el que Italia se parece como una bota, los que fueron al colegio y entendieron esto, ¿no es cierto?, en la punta de la bota, después viene la isla, ¿no es cierto?, y esa es Sicilia. Llegaron primero de Malta, se fueron hasta Sicilia, al puerto de Siracusa, y de ahí luego a Regio, y Regio ya está en lo que es la Calabria. Los calabreses, entre paréntesis, los sicilianos y los calabreses son donde están los mafiosos más connotados, ¿no es cierto?, de la mafia italiana, ¿ya? Entonces, Sicilia, y después, ¿no es cierto?, Calabria o Regio, ¿no es cierto?, y de allí, ¿no es cierto?, hasta Nápoles, ¿ya? Eso es lo que es Puteoli. Nápoles es donde llegaba una famosa carretera que construyeron los romanos, ¿no es cierto?, hasta llegar justamente a la capital del imperio. Y ese trayecto era justamente de Nápoles hasta Roma, era un trayecto por tierra, ¿ya?, que se usaba esta famosa carretera que se llamaba la Vía Apia, ¿no es cierto? Ya. Y por ahí se fueron hasta llegar a Roma. Y allí el texto nos muestra, ¿verdad?, que salieron algunos hermanos a recibir al apóstol cuando estaba a mitad de camino. Y esa mitad de camino, ahí habla de, ¿no es cierto?, dos lugares que pueden parecer extraños, porque se llama el Foro de Apio y las 3 tabernas. Alguien generalmente escucha Apio y se imagina una mata de apio, ¿no es cierto? Y no tenía que ver con eso, sino que tanto la Vía Apia como el Foro de Apio, la Vía Apia tenía ese nombre en honor a quien comenzó y a quien hizo la primera parte de esta carretera, que era aproximadamente de 100 kilómetros, ¿no es cierto? Imagínense una carretera que era un lugar con piedra, ¿no es cierto?, con huevillos. ¿Se acuerdan de esos lugares antiguos que en algunas ciudades todavía quedan? Ni siquiera eran adoquines, eran como piedrecitas que iban poniendo en la carretera. Bueno, así era similar, y hay hasta el día de hoy sectores turísticos donde está esa carretera. Bueno, en honor
a este caballero que tenía como nombre Apio Claudio el Ciego, así se llamaba, Apio. No sé si tendría la cabeza, o decía Apio, no lo sé. Pero Apio Claudio era el que hizo la primera parte. En honor a ello, le pusieron a esta carretera la vía Apia. Y este foro de Apio era un lugar de un mercado. Era una ciudad mercado. Y las Tres Tabernas también era otro lugar, pero como un lugar de descanso a aquellos que iban viajando por esta carretera, ¿no es cierto? Había este lugar de las Tres Tabernas. Como esto que cuando uno va al sur o al norte por la carretera, de repente hay zonas de descanso, ¿ya? Imaginamos donde se meten los camiones, una cosa así, similar. Bueno, en esos lugares llegaron los hermanos de Roma. Faltaban 50 o 40 kilómetros para llegar a Roma y los hermanos fueron a recibir allí al apóstol Pablo. Ahora, en Roma, Pablo llega y es entregado a las autoridades, ¿ya? Lo interesante es que antes de que sea entregado a las autoridades y estos hermanos que salieron a recibir a Pablo allí a 50, 40 kilómetros de Roma, dice que Pablo recobra el ánimo. Esto es importante porque, claro, sabemos que el apóstol Pablo estaba animado de alguna manera y de hecho animó a los que estaban en el barco tantas veces porque estaban desesperados, esta cuestión nos vamos a morir todos. Pablo le dice, ¿sabe quién no se van a morir? ¿Qué sé yo? Pero el apóstol estaba, por el texto, un cierto desanimado, pero cuando ve a los hermanos que vienen a encontrarlo, que no los conocía en realidad, se tienen que haber presentado, oye, tú eres Pablo, nosotros somos de la iglesia acá en Roma y venimos a recibirte, supimos que venías para acá, qué sé yo. Eso reconfortó al apóstol. Reconfortó porque sabemos que de alguna manera iba detenido, no iba allá en calidad de turista. Entonces el apóstol fue reconfortado por la iglesia. Y eso es muy importante, lo vamos a ver esto en las aplicaciones después. En Roma entonces, en la capital del imperio, los detenidos son entregados al jefe de la policía. Sin embargo, a Pablo se le sigue dando un trato especial por ser ciudadano romano y se le permite, ¿no es cierto?, un tipo, como yo le decía, de arresto domiciliario con un soldado a cargo. Pero ese soldado no es que estuviera solamente vigilando al apóstol, sino que la costumbre era que estuviera esposado al apóstol. O sea, a donde se movía, iba, incluso en una casa, porque lo que nos dice es que alquiló una casa o arrendó una casa del apóstol, y allí estaba el soldado, solamente por turno, no estaba siempre. Llegaba 8, qué sé yo, no sé cuáles serían los turnos, 8 de horas, no lo sé, 12 horas, pero estaba ahí esposado. Y en esas condiciones es que el apóstol convoca a los judíos de Roma, porque también había judíos allí, para explicarles su caso. Eso también fue lo que leímos. O sea, el apóstol quiere llegar allá y exponer también su caso ante sus connacionales, digamos. ¿Ah? Exponer el caso. Y como no era posible salir de la casa, porque estaba esposado allí, ¿qué hacía el apóstol cuando llegaba a una ciudad? ¿Se acuerdan? Cuando llegaba a una ciudad, ¿qué es lo que hacía? Lo primero que hacía era ir a la sinagoga, ¿verdad? Y allí predicaba. Pero ahora estaba con arresto domiciliario, o sea, no podía ir a la sinagoga. ¿Qué es lo que hace? Convoca a los judíos, vengan para acá, yo quiero explicarles mi caso. Y eso es lo que hace el apóstol. Y resumidamente, expone su caso en donde la expresión más relevante, que creo yo que está en el texto, es lo que dice el verso 20. Ustedes lo pueden revisar ahí. Me encuentro encadenado por creer en la esperanza de Israel. O sea, me encuentro prisionero, me sentí obligado incluso a apelar al César, por eso estoy en Roma, a apelar al emperador, ¿verdad? Porque estoy encadenado y esta es por causa de la esperanza de Israel. Y allí comienza el apóstol de alguna manera a explicar, lo hace después, en un par de días después, ¿no es cierto?, a explicar desde el Evangelio, desde la Escritura en realidad, desde Moisés, los profetas, a explicarle y hablarle de Jesús y hablarle del reino de Dios. Entonces, el apóstol, para mí esta palabra es central. Me encuentro encadenado por creer en la esperanza de Israel. Los judíos, en respuesta, le dicen, ¿sabes qué? No hemos recibido noticias al respecto de lo que tú nos dices, pero sí estaban muy curiosos por saber de boca del mismo Pablo, del mismo apóstol, lo que se hablaba tanto de aquella secta, dicen. O sea, esa secta, que ya sabemos porque anteriormente en el relato de los Hechos se había hablado de la secta de los nazarenos. Así le llamaban a los, para nosotros entendemos que eran los cristianos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que recién en Antioquía era el único lugar en Antioquía que donde se le llamó cristiano a los discípulos de Jesús? En otras partes no se le llamaba así.
era la secta de los nazarenos, o otros le decían los del camino. Entonces los judíos en Roma sabían que Pablo pertenecía, entre comillas, a esa secta, y querían escuchar. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata ser discípulo de Jesús? Háblanos de esta persona, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Primero, al parecer en Roma no se conocían como cristianos. Ni siquiera la iglesia que estaba ahí ¿ya? ¿Qué pasa con esto? El apóstol les dice, los vuelve a invitar a su casa para hablar de esto. En realidad, lo que le iba a hablar el apóstol era hablarles del evangelio. Y los vuelve a convocar, ¿dónde? A su casa. A esa casa que estaba arrendando él. Fue así, como en el día señalado, el verso 23 dice, todo el día, desde la mañana hasta la tarde, les habló de qué? Del reino de Dios, citando, como les decía, la ley de Moisés, como a los profetas, para convencerlos acerca de qué, acerca de una filosofía, acerca de un estilo de vida, de un programa político, no, para convencerlos acerca de Jesús. El apóstol tenía claro que Jesús era el centro de su vida y el centro del mensaje que él predicaba. Entonces a sus coterráneos, a sus connacionales que vivían en Roma, los convoca a su casa porque era el lugar donde podía estar, vamos a ver más adelante, libremente, para hablarles del evangelio, ¿ya? En lo general, hubo rechazo al evangelio, nos demuestra el texto. Porque dice el verso 24, algunos concordaban con lo que Pablo explicaba, pero otros no creían. O sea, a lo más algunos concordaban, o sea, sí, esto me hace juicio. Alguien podría decir, esto me cuadra, ¿ya? Pero otros, lisa y llanamente, rechazaban el mensaje. Por eso que están las valientes palabras del apóstol citando al profeta Isaías. Estas palabras que están entre los versos 26 y 27. Fíjense. Bien, dice, bien, habló el Espíritu Santo a nuestros padres por medio del profeta Isaías cuando dijo, ve a este pueblo y dile, le está diciendo a los judíos que estaban por él ahí, y dile, ustedes oirán, pero no entenderán. Verán, pero no percibirán, porque su corazón se ha endurecido y sus oídos son incapaces de oír. Han cerrado sus ojos para no ver, ni oír, ni entender bien, para que no se conviertan y yo los sane. ¿Qué le estaba diciendo el apóstol Pablo cuando se daba cuenta que entre ellos discutían y no querían creer? Rechazaban eso. En realidad, ustedes son ciegos. No físicamente, pero son sordos también. Y no físicamente, sino que son sordos y ciegos de manera espiritual. No se les han abierto los ojos de manera espiritual porque Dios no se los ha revelado, porque su corazón sigue duro. ¿Han escuchado ustedes ese viejo, ¿no es cierto?, término, adagio, o ¿cómo se dice? Un refrán, sí. ¿No hay peor ciego que el que no quiere ver? ¿O no hay peor sordo que el que no quiere oír? En realidad, tiene la capacidad para oír, pero sus oídos se cierran, se niegan a oír. Tiene la capacidad para ver, pero sus ojos se niegan a ver. ¿Sí? Bueno, eso es lo que pasaba con los judíos acá, ¿ya? Y por eso es que el apóstol toma las palabras, estas palabras del profeta Isaías. Y de hecho, no es primera vez que sucedía esto con los judíos en general. De hecho, Jesucristo se enfrentó muchas veces a los judíos y en una ocasión tomó exactamente la misma palabra del profeta Isaías. Fíjense lo que nos dice Mateo 13. El Evangelio, en este caso de Mateo, capítulo 13, los versos 13 al 16. Leo, aquí está Jesucristo enfrentándose. Entregó una parábola, predicó una parábola y les dice, por eso les he hablado por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo, y aquí está la misma profecía, ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán. Es decir, se escucha la palabra del Señor, pero esa palabra de Dios a lo más puede hacer sentido, pero no hay una transformación en los afectos más íntimos e interiores de la persona. ¿Me entienden?
O sea, el Evangelio, lo que está diciendo el apóstol aquí, es que el Evangelio no tiene que ver con un asentimiento intelectual. Es decir, sí, entiendo. Solamente de manera intelectual, como ir al colegio. Entendí lo que el profesor me enseñó. El asunto es que el Evangelio, según la palabra del Señor, según en este caso también el profeta Isaías, el Evangelio no solamente provoca una concepción intelectual, sino que va más profundo aún. Cambia a las personas. De tal manera que las personas pueden oír espiritualmente y ver espiritualmente. Por eso que el Señor Jesucristo le decía a ustedes, a los fariseos en general, ustedes son ciegos que guían a ciegos. ¿Se imaginan ustedes eso? Un ciego guiando a otro ciego, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a tropezar los dos. Sin el Evangelio, el hombre tropieza una y otra vez, y aquellos que van detrás de ese ciego van a tropezar también. Y el Señor dice en su palabra tantas veces que Él nos dio luz, iluminó, y habla como el Espíritu Santo ilumina. Y por eso nosotros oramos hasta el día de hoy, no porque seamos ciegos, sino porque necesitamos del Espíritu Santo. Si ya abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales a la palabra del Señor, queremos, Señor, danos más luz. Porque queremos ver, queremos oír, pero queremos seguir siendo tratados contigo de esta manera. Entonces, como en otras ocasiones, se les advierte aquí que esas buenas noticias que se les entregaría a ellos como principales, como parte del pueblo étnico, ¿no es cierto? ¿Ustedes la rechazaron? Bien, dice el apóstol, voy a ir a aquellos que no son judíos, porque ellos sí oirán. Y de hecho esa profecía se está cumpliendo hasta el día de hoy, porque ninguno de los que está aquí somos judíos. Y oímos la palabra del Señor. El Señor abrió nuestros oídos, abrió nuestros ojos, y podemos hasta el día de hoy decir gloria a Dios, porque yo ahora veo. Hay un viejo himno, ese viejo himno y hermoso himno que se llama Sublime Gracia. ¿Sí? ¿Qué dice ese himno en una de sus estrofas? Yo era ciego, pero ahora veo. Y el autor no está diciendo que era ciego físicamente, sino que está recordando su propia experiencia de vida, que era ciego al Evangelio, pero ahora, Señor, tú me abriste los ojos y ahora veo la realidad sobre ti y la realidad sobre mí. Y por eso, Señor, porque tú me abriste los ojos, yo acudí a ti, porque si tú no me hubieses abierto los ojos, no me hubieses dado la vista espiritual, habría sido imposible verte. ¿Sí? Sublime Gracia. Busquen ese himno, a veces lo hemos cantado, sería bueno cantarlo otra vez, no lo sé, quizá hoy día, pero parece que no está dentro de lo que íbamos a cantar, me dice la María Victoria, entonces no lo vamos a cantar. No sé, ¿ya? Ha cantado ese corito. Dios viene a su iglesia a ver su viña. No, no lo hemos cantado, pero alguna vez si usted lo puede escribir, lo vamos a aprender. Yo no sé leer. De veras, pero que se lo consiga entonces, ¿sí? Ya. Ya. Fíjense, entonces quienes no son judíos van a oír. Y eso se cumplió y se sigue cumpliendo entre nosotros hoy día. Entonces, al final termina el relato. Y se nos informa que el apóstol permaneció prisionero 2 años en Roma. Y que en esa casa arrendada recibía no solamente a judíos, sino que a muchas personas. Y dice el relato de esta manera, que donde sin impedimento y sin ningún temor, es decir, con toda libertad, predicaba el Evangelio y hablaba del reino de Dios y acerca del Señor Jesucristo. ¿Ya? Fíjense que esto está unido en el reino de Dios, o sea, Dios gobierna. Dios gobierna, este no es el reino del emperador, no es el reino del César, es el reino de Dios y del Señor Jesucristo, a través de quien gobierna Dios, ¿no es cierto?, en esta tierra. De eso enseñaba, ese era el Evangelio, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, ¿cómo aplicamos? Yo siempre he dicho, este es el desafío de tomar el libro de los Hechos, que es un libro de historia, ¿no es cierto?, donde relatos incluso parecen cinematográficos, ¿verdad? Un naufragio, alguien que va prisionero, tiene muchos rasgos de esto, y de hecho hay películas basadas en esto. Pero, ¿cómo podemos aplicar que es palabras del Señor también de esto a nuestra vida? Y ese ha sido el desafío con toda esta serie. Bien, apliquemos de la siguiente manera. Podemos reforzar la misma aplicación que hemos hecho en los últimos sermones, en cuanto a que el Señor promete algo, y cuando el Señor promete algo,
no hay nada ni nadie que pueda estorbar su promesa hasta que esa promesa se cumpla. Eso lo hemos visto en los últimos 2 sermones. Especialmente con respecto a la vida y a la promesa que se le hizo al apóstol Pablo. Tenemos también, en ese sentido, la firme sentencia del mismo Señor, que nos dice en la Escritura en Deuteronomio capítulo 23, verso 19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Nosotros muchas veces hacemos eso. Y pecamos. Si decimos voy a hacer esto, ¿cuántas veces nos hemos visto en esa circunstancia? No, voy a hacer esto, te lo prometo. Y después, como se dice vulgarmente, nos damos vuelta a la chaqueta y hacemos otra cosa. Bueno, Dios no es así. Eso es lo que dice la Escritura. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso, y viene esta pregunta, ¿acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Claro que sí. Así es el Señor. El Señor ya había prometido a Pablo que Roma era su destino y con esto lo animó. Capítulo 23, verso 11. Pablo, ten ánimo, pues necesito que des testimonio de mí en Roma, así como lo has hecho en Jerusalén. Pablo estaba prisionero, estaba siendo expuesto, ¿no es cierto? Y estaba siendo privado de su libertad. Pero, ¿qué dice? Pablo, ten ánimo, te necesito en Roma. Y eso se estaba cumpliendo. Pablo estaba ahora en Roma y estaba dando testimonio de Cristo en Roma. Es decir, ¿acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Claro que sí. Amén. Así es. Entonces, así como lo hizo Pablo con el Señor, o así como hizo el Señor con Pablo, hará con nosotros, con sus múltiples promesas, hasta el día de hoy. Porque la Escritura está llena de promesas. Lo vimos también en un par de sermones atrás. Yo di ejemplos de muchas. Moisés, convencido que el Señor cuida y protege a sus hijos, le dice a Josué, aquí hay un ejemplo más. Josué estaba a punto de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. ¿Y qué le dice Moisés? El Señor va delante de ti. Él estará contigo. Moisés dice esto porque él sabía quién era Dios. Y anima a un hermano, anima, ¿no es cierto?, a quien es parte de su pueblo, como lo había animado el Señor. Y Moisés con esa convicción le dice a Josué, el Señor va delante de ti. El Señor ya se te adelantó. Por eso no te preocupes. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y esta palabra también es para nosotros. Oye, el Señor va delante de nosotros. El Señor tiene preparado un camino para nosotros. Es más, el Señor nos dijo, les voy a preparar morada. ¿Dónde? En los cielos. En esos cielos y tierra nueva, ustedes tendrán su lugar de descanso en donde ustedes van a habitar. Él va delante de nosotros. Ya nos tiene preparadas las cosas. La pregunta es si nosotros creemos a eso, a las promesas del Señor. El apóstol Pablo creyó y lo vivió. Moisés lo vivió y por eso era capaz de alentar a otros. Nosotros, hermanos, también tenemos que alentarnos entre nosotros mismos. El Señor va delante de ti. No te intimides. Segunda cosa, podemos ver en el texto, podemos ver en el relato, que la hospitalidad y el cariño de los hermanos fueron fundamentales en la vida del apóstol. Y de muchos otros, sin lugar a dudas, en la historia del pueblo de Israel y de la iglesia en el Nuevo Testamento. El relato nos dice que el apóstol dio gracias a Dios y se animó cuando a mitad de camino, como yo les comentaba, en mitad de camino a Roma, algunos hermanos les pidieron que se quedaran con ellos 7 días. Verso 14. Miren, Hechos 28, el verso 14. Dice así. En Puteoli dice, cuando llegaron allí, que eso es Nápoles, llegaron algunos hermanos, los cuales nos pidieron quedarnos con ellos 7 días. Luego fuimos a Roma. O sea, a mitad de camino habían hermanos que supieron que ese era el apóstol Pablo, este líder que cuidaba y que fundó iglesias y andaba con otros amigos. Quédate con nosotros, ven, quédate aquí una semana, descansa un rato. Eso también animó al apóstol Pablo. Y hasta hoy, hermanos, esta disposición de hospitalidad, esta disposición del corazón de las personas, del corazón de los hermanos, es fundamental en la vida de la iglesia. En lo personal, se los he enseñado en varias ocasiones. Ustedes, muchos, quizás no saben la bendición que pueden ser y entregar a quienes necesitan ser
hospedados, con quienes necesitamos ser hospitalarios y amorosos con ellos. Quizás algunos sí han experimentado bendecir a otros y ser de bendición. Y por otro lado, algunos todavía no experimentan la bendición de ser recibidos y amados por los hermanos. Al revés. Porque uno es bendecido de dos maneras. Bendiciendo a otros, siendo hospitalarios, y también cuando nosotros somos hospitalarios con uno. Eso, queridos, es natural, es común y corriente en la iglesia que vemos en la Biblia. Y es algo que nosotros debemos buscar de manera intencional, practicar la hospitalidad. O sea, ser hospitalario, y cuando quieran ser hospitalarios con nosotros, como se dice vulgarmente, dejarnos que nos hagan cariño. Porque esos que quieren hacer cariño, que quieren ser hospitalarios, están también gozando con eso. Están siendo de bendición también y están experimentando la bendición del Señor. La hospitalidad es algo común y corriente entonces en la vida de los cristianos en la Escritura, y no puede ser de otro modo en la iglesia contemporánea. Es una disposición del corazón que se refleja en hechos concretos que sirven incluso para fortalecer el anuncio del Evangelio de Jesús. Tercera cosa, el apóstol también practicó la hospitalidad, o sea, no era extraño para él. Fíjense que ayudó y sirvió a los habitantes de la isla de Malta en sus enfermedades, como yo les comenté. Hizo milagro. La motivación del apóstol fue la necesidad que existía entre ellos. ¿Qué motivó al apóstol a servir? ¿Qué motivó el apóstol a ir y de alguna manera ayudar a esa gente? Fue la necesidad. Y lo hace desde el hombre más importante de la isla, que era Publio, podríamos decir, como se dice en el campo, ¿no es cierto?, el fuche, ¿no es cierto?, el papá del fuche fue y lo sanó. Pero también el resto, hasta los más humildes de la isla. Y digo que la motivación fue el servicio y amor por las personas y no otro, porque muchas veces quienes servimos lo hacemos con la intención de que las personas, fíjense lo que voy a decir y que le puede parecer muy raro, servimos pensando en que las personas lleguen a la iglesia. ¿Ya? Y yo quiero esto expresarlo con un ejemplo. Y que quizás a los que somos más viejos, cristianos más viejos, les va a ser mucho más sentido. No vamos a ayudar más a esas personas porque no vienen al culto. ¿Han escuchado eso los más viejos? Todos lo hemos escuchado. Todos lo han escuchado. Más triste todavía, porque yo pensaba que éramos los que más viejos. Estamos ayudando acá, pero ¿qué es lo que nos motiva? Vamos a ayudar para que esas personas lleguen a la iglesia. No, hermanos, la Escritura no dice eso. Debemos servir porque hay necesidad y punto. Si como consecuencia de eso, al compartir con esas personas que tienen necesidad, y al compartir obviamente el Evangelio, esas personas son tocadas, son transformadas por el poder del Espíritu Santo y el Evangelio, y llegan a ser parte de una comunidad, y de la comunidad nuestra, entre comillas nuestra, porque es del Señor. Amén. Si no, y esto me ha dolido mucho, porque esto sigue incrustado en muchas comunidades de fe, y espero que en esta jamás exista. No dije sexista, jamás exista. ¿Ya? Esto ya, vamos a servir, vamos a ayudar para que esas personas lleguen a la iglesia. No, no es una moneda de cambio el servicio. El servicio es servicio. Y punto. ¿Ya? Y esto no habla bien entonces del servicio al prójimo. Es cierto que siempre debemos anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Sin embargo, nuestra motivación en el servicio debe ser nada más que vivir y hacer como hizo Jesús. Es más, como lo hizo el apóstol Pablo. De hecho, el relato no nos dice que en la isla de Malta se convirtieron tantas personas. No dice nada del texto. Sino que el apóstol fue, sirvió, hizo un milagro y sanó con el poder del Señor. Punto. Como cuarta cosa, el Evangelio debe ser predicado y entregado a todo tipo de personas. El relato nos muestra que Pablo habló de él, del Evangelio, a un grupo de personas con el corazón endurecido, que eran, para variar, el grupo de judíos que había en Roma. No querían ver, no querían escuchar. ¿Se acuerdan? Esta idea de ojos, ¿no es cierto?, estar cegados espiritualmente, no querían ver, en realidad, y oídos también cerrados espiritualmente, no querían escuchar. Sin embargo, la palabra del Señor y la experiencia también, una y otra vez, nos indica que ese empeño de predicar a todos, en ese empeño de estar predicando a cualquiera, a los que menos pensamos el Señor los hace sensibles.
A los que menos pensamos, el Señor obra en su corazón. Lo hace como esa tierra buena donde la semilla se siembra y crece, ¿no es cierto? La semilla crece el Evangelio y da mucho fruto. Los que menos pensamos y se vuelven a hacer en arrepentimiento y fe. La gran mayoría, según el relato, la gran mayoría de los que más sabían de las Escrituras en tiempo del apóstol Pablo, ¿quién eran? Los fariseos, los escribas, la gran mayoría de ellos. Los que más sabían, podríamos decir hoy día, de la Biblia, porque tenían conocimiento de la Biblia, pero solamente, como decía, era intelectual. Era un conocimiento de saber, incluso de memoria, muchas cosas. Los que más sabían negaron y se resistieron al Evangelio de Jesús. En cambio, muchos ignorantes de la Escritura, entre paréntesis, los gentiles, los que no eran judíos, ¿no es cierto?, fueron transformados poderosamente por el Evangelio. Y eso, queridos, sigue sucediendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y por último, así como el apóstol no perdió ninguna posibilidad en el intento de propagar el Evangelio de Cristo, ¿por qué decimos esto? Porque si estaba en libertad, al lugar donde iba a la sinagoga. ¿Se acuerdan lo primero que decía? Donde no había sinagoga, buscaba el lugar específico donde se podía tomar con más gente. En la plaza pública, en el lugar con más gente. ¿Se acuerdan? Que en un momento está en un lugar donde había muchos dioses. ¿Ah? Que va al Areópago, donde estaban llenos de dioses. Vos vas ahí porque ahí sabía que había mucha gente. Bueno, en esa intención de buscar, ¿no es cierto?, las posibilidades de predicar el Evangelio en los lugares estratégicos, cuando estuvo incluso detenido, en el caso de Roma, y en imposibilidad de ir a un lugar, ¿qué es lo que hacía? Invitaba a su casa. Invitaba a su casa. O sea, el apóstol Pablo tuvo una hospitalidad con una doble intención positiva. Vente a mi casa. Y el ir en la casa, a su casa, implica varias cosas. Pues. Tenía que tenerle al menos un vaso de agua a la gente para que tomara y compartir. A lo mejor tenía un tecito, no sé, agüitas de hierba, alguna cosa para picotear, pero el apóstol le invitaba a su casa. ¿Para qué? Para hablar del Evangelio. Y el relato nos cuenta cómo en Roma, ¿no es cierto?, él tuvo toda libertad. Y esto que invitar a su casa, predicaba y enseñaba sin ningún impedimento. Toda libertad para predicar el Evangelio. La pregunta es, y aquí viene la aplicación, la última. ¿Hoy nosotros gozamos de libertad? ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo la estamos usando? El apóstol en Roma podía predicar sin ningún impedimento y con toda libertad. Y lo hacía. ¿Dónde? En su casa, porque no podía salir. La pregunta es, nosotros, y vuelvo a hacerla, ¿gozamos de libertad en ese sentido? Claro que sí. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos usando esa libertad? ¿Cómo la estamos administrando? Podemos hacerlo en nuestro país, predicar el Evangelio en cualquier lugar. Podemos salir de aquí, la plaza está a, si cuento, 60 pasos. Salimos de acá, 60 o 100 pasos, estamos en la plaza. Y podemos predicar en la plaza. Claro, alguien podrá decir, no, me da vergüenza, pastor. No entiendo. No entiendo que no pueda predicar porque le da vergüenza. Pero lo puede hacer en su casa como el apóstol Pablo. Ahora, si le da vergüenza invitar a alguien a su casa de manera intencional, a su vecino, a su vecina, a su amigo, a su amiga, a los colegas, ¿sabes qué? Ven, te quiero invitar a un café y quiero conversar contigo. Hace tiempo que quiero conversar contigo. Y vamos a conversar de cosas profundas. Hermanos, algo debemos comenzar a hacer y a movernos. Lo puede hacer en su casa, invitando a personas allí. Sembrar el Evangelio de Jesús es una de nuestras declaraciones de visión como congregación. Se lo voy a recordar. Sembrar el Evangelio de Jesús en todo corazón, ya que creemos que la obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, es de Él justamente, no es mía. Yo siembro la obra del Espíritu Santo y debo vivir procurando ser un fiel reflejo de Cristo y su palabra. Hermanos, tenemos mucho de cómo imitar a Jesús y mucho de cómo imitar al apóstol Pablo en este sentido. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga y que su Santo Espíritu infunda no solamente ánimo en nosotros, sino que también valentía, valor, porque tenemos libertad. El Señor nos va a pedir cuentas de esto. ¿Qué hiciste con esta libertad que te di, que tenemos ahora? No sabemos qué va a pasar en un año más, 2 años más, si el Señor no vuelve antes. Si tendremos la misma libertad que tenemos hoy día para predicar el Evangelio.
El Señor te va a pedir cuenta de esto. Prediquemos, sembremos. El Señor dará el crecimiento. Que el Señor nos bendiga.